Buenos días, estimados colegas, amigos de Iberoamérica. En nombre de la Universidad Paulo Freire, les damos la bienvenida a la inauguración de este primer ciclo de conferencias sobre temas ambientales que nuestro Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales de la UPF ha planificado para ustedes. Dentro de las distintas actividades académicas que desde nuestro centro, el CIEA, hemos planificado para este año, contando con los aportes de todos nuestros colegas iberoamericanos y bajo la conducción de nuestro presidente, el doctor Julián Chávez, de la Universidad de Extremadura. Quisiera, antes que nada, dar la bienvenida a nuestros colegas de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, el doctor Dino Villorio, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano de Argentina, ¿verdad? Y una personalidad iberoamericana en derecho ambiental, director de una de las revistas ambientales de mayor prestigio y calidad científica que constantemente pone a disposición de los ambientalistas reflexiones y artículos de gran contenido científico y utilidad práctica. Vamos a escuchar entonces primero las palabras de nuestro colega, el doctor Dino Villorio. Adelante, doctor. Bueno, mucho gusto, buen día, buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Desde Buenos Aires, en pleno verano, comentaba recién que estamos con temperaturas muy altas. Es un honor para mí acompañar al doctor Julián Chávez Palacio, al doctor Adrián Mesa Sosa, al doctor Aquilino Vázquez. Lo hacemos con mucha dedicación, con mucho gusto, y trayendo también la adhesión de la Universidad de Belgrano, su Facultad de Derecho, que me honro en dirigir ya hace unos cuantos años. También traigo la adhesión de nuestra carrera de especialización en Derecho Ambiental, que cumplió 20 años el año pasado y que está acreditada sobradamente por la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria. Traigo la adhesión de nuestras revistas, como lo mencionaba Adrián Mesa Sosa, el doctor Mesa Sosa, nuestra revista iberoamericana de Derecho Ambiental, que también lleva muchísimos años, lleva casi 10 años ininterrumpidos, y también la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que me honro en dirigir su Instituto de Derecho Ambiental, igualmente que el Colegio Público de Abogados de la Capital. Es una serie de instituciones con las cuales nosotros trabajamos mancomunadamente con la Universidad Paulo Freire, no es la primera vez que lo hacemos, con las universidades que representa Julián Chávez en España, en Extremadura, con su enorme Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales, con la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas que dije el doctor, bueno, una cantidad de instituciones que nos honramos en trabajar solidario y mancomunadamente. Estamos en tiempos que yo no voy a poner ahora explicarle a todos los que están escuchando los tiempos difíciles que tenemos y que tenemos por delante. Más allá de la pandemia, tenemos una pandemia encubierta o visible, que es el cambio climático. Es una gran preocupación de la humanidad y que todavía, como algunas cosas vinculadas a esta pandemia y al coronavirus, que no se conoce realmente lo que puede pasar con este cambio climático, con esta crisis climática, pero sí que los expertos, los científicos del mundo, las universidades, las academias, y por eso un Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales sí tiene bien puesto el conocimiento, porque necesitamos formar expertos para que esos expertos también puedan llegar a tener cargos y responsabilidades en los niveles estatales y generar políticas públicas que van a ser acompañadas por el resto de la comunidad, si el resto de la comunidad es esclarecido. Por eso es muy importante la formación y también la educación en ambiente, en derecho ambiental, también el climático.
Y me parece que estas organizaciones traen esa novedad, que no solamente la docencia, el llegar a los que escuchan y pueden aprender, sino también el estímulo a la investigación. Y la investigación universitaria basada también en el conocimiento de los casos reales y las experiencias, y ya sobradamente la comunidad internacional científica ha dado una total veracidad a todas estas cuestiones que hoy nos preocupan, que muchas veces advertimos que la comunidad en general lo descree, que es lo que pasa en general con la pandemia, más allá de que hay muertes y hay todos los días muchos infectados, pero es como que hay un descreimiento llevado de la mano del hartazgo que tiene la sociedad. Y también pasa un poco también con el cambio climático, ¿no? Eso va a pasar en el 2060, en el 2080, mientras tanto no se puede cambiar mucho, la matriz energética es esta, bueno, sin embargo, vemos que nuestros gobernantes están de alguna manera tratando de entender estas cuestiones. Necesitamos fortalecer mucho más esa formación profesional y académica, y es necesario entonces que los países se sigan comprometiendo tal cual lo exige el Acuerdo de París y tal cual surge de la Agenda 2030 y tal cual surge también del Acuerdo de Escazú, que ahora en abril, este acuerdo formidable va a entrar en vigencia, ya la última ratificación de México lo hizo posible, así que para orgullo de México, fue la última ratificación y lo veo a Aquilino Vázquez sonreír. Entonces, esto nos lleva por el camino del acceso a la información, a la participación popular y además a la justicia ambiental, que es el otro tema. Nosotros llamamos justicia ambiental y climática, toda vez que ahora las cuestiones climáticas han desbordado y ocupado prácticamente toda la agenda tradicional del ambiente. Bueno, yo no me quiero extender demasiado, simplemente quería llevarles a ustedes nuestra percepción desde la Argentina, desde la Universidad de Buenos Aires, desde la Universidad de Belgrano que represento, de la Universidad de El Salvador, un cúmulo de universidades con las cuales trabajamos, y eso lo sabe muy bien la Universidad Paulo Freire, que en algún momento me distinguió, y yo siempre el cariño y el reconocimiento para Adrián, lo mismo para Julián Chávez, que es un amigo, pero que además es una persona de la ciencia, una persona que va a llevar adelante compromisos éticos y compromisos con el bienestar de las poblaciones actuales y futuras, porque estamos trabajando por los hijos de nuestros hijos. Entonces, me parece que para ordenar un poco lo que les quiero decir, todo nuestro apoyo desde la Argentina, pero con trabajo real y efectivo en la investigación, la docencia, y además seguimos invitando a las publicaciones en nuestras revistas. También tenemos una revista llamada Justicia con todas las universidades de Italia y varias de Europa, con lo cual también completamos una gran propuesta de difusión de las actividades académicas y de investigación que llevamos adelante. Así que no me queda más que desearle al Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales con la conducción sabia de Julián Chávez el gran aporte y la sociedad que conformamos también. Me siento incluido, obviamente, pero fundamentalmente con la Universidad Paulo Freire, que realmente, qué nombre, ¿no? Si tenemos que hablar de educadores, y también con la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Así que te reciban un cordial y fraterno abrazo de nuestra parte y el compromiso para trabajar en todos los momentos. Así que gracias por ahora. Muchas gracias, doctor Dino Bellorio. En esta mañana no podía faltar con nosotros el doctor Aquilino Vázquez. Aquilino Vázquez es efectivamente el presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y, por qué no decirlo, la organización madre de muchas de estas iniciativas de instituciones y de personas, de universidades, de catedráticos, de investigadores y de científicos, y de quien siempre hemos recibido un apoyo incondicional desde la Liga, desde el Seminario de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Invito al doctor Aquilino Vázquez para que inaugure oficialmente este ciclo anual de conferencias de nuestro Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales.
Doctor Vázquez. Gracias, mi querido hermano Adrián Mesa Sosa. Es un honor esta mañana poder estar una vez más con ustedes. Mi querido hermano Julián Chávez, mi querido hermano Dino Bellorio, es un honor estar con los tres. Para mí significa un momento muy importante, no solamente por lo que representa, por lo que se va a proyectar y lo que se va a trabajar, como bien lo señalaba y lo describía el doctor Dino Bellorio Clavot, en todos los ámbitos y las líneas de trabajo que iremos confeccionando y donde nosotros estamos dispuestos a apoyarlos desde siempre, como siempre lo hemos hecho, con la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y desde el Seminario de Derecho Ambiental. Reciban también un fraternal saludo del director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien lo saluda, y le hubiera gustado estar también en este momento de inauguración de nuestro Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales, con sede en la Universidad Pablo Freire de Nicaragua. Y que, bueno, también permítanme personalmente expresarme para decir que no pudo haber sido una mejor persona que el doctor Julián Chávez quien estuviera al frente de esta coordinación, de esta presidencia, y sé que también está dentro de esta coordinación la doctora Susi Duríez, a quien le tenemos un gran afecto, cariño, le reconocemos toda su parte académica, técnica, científica. Entonces creo que hay dos grandes ambientalistas, una mujer y un hombre, que son conocidos y reconocidos. Pues nosotros simple y sencillamente nos sumamos a todos esos esfuerzos desde la Liga, desde el Seminario de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la UNAM, y solamente eso, felicitarlos a ti, Adrián, por esta iniciativa, a ti, Julián, por haber aceptado el reto, que sabemos que lo van a llevar a muy buen puerto, y me sumo a los buenos deseos de Dino, y igualmente reitero que estamos incondicionalmente para poder trabajar todos los proyectos conjuntos, como ya lo hemos venido haciendo. Prueba de ello es la maestría que tan exitosamente se dio en Perú, con dos ediciones, si no es que tres, y apoyados por nuestro querido hermano José Antonio Peláez Pardales, misma que se ha replicado en México también con mucho éxito, y que estaremos próximamente volviendo a planificar para dar esa continuidad, ya que tiene una gran demanda acá a nivel nacional y también a nivel internacional. Pues sin más, solamente mandarles un abrazo, mis mejores deseos, y como usted me lo ha pedido, mi querido rector, hermano Adrián Mesa Sosa, pues es para mí un honor el que podamos hoy inaugurar formalmente los trabajos del Centro Americano de Estudios Ambientales de la Universidad Pablo Freire en Nicaragua, y coordinada desde Extremadura por este gran ser humano, amigo excepcional, del doctor Julián Chávez Palacios. Pues sin más, siendo es viernes 29 de enero a las 10:17 en punto de la mañana, con los respectivos cambios horarios para no confundirlos, cambio horario de Nicaragua, declaro formalmente la apertura de los trabajos académicos, técnicos y científicos y de investigación del Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales, deseando que sean para más, para bien, para mejor, y sobre todo en fraternidad con toda la humanidad. Pues muchas gracias y mucha suerte, mucho éxito, incondicionalmente cuentan con nosotros. Felicidades por este gran emprendimiento a la Universidad Pablo Freire, a ti, Julián, y que este Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales tenga una muy larga vida. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Aquilino. La verdad que constituye todo un honor tener una presentación con tan dignos personajes. Por un lado, Dino Bellorio, representante en Argentina como prácticamente ningún experto, ningún académico ha dado tanto de sí en materia ambiental como él,
en ese gran país que es Argentina, pero no solamente en él, sino que lo ha dicho muy bien, su conocimiento y su saber se ha trasladado prácticamente a todo el mundo. La verdad que me honra muchísimo, Dino, de que hayas estado presente en este inicio de lo que es el ciclo de conferencias del Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales que me honro presidir. Y en cuanto a la presencia igualmente del maestro Aquilino, yo creo que sobran las palabras. Hay personas que por su bagaje, por su trayectoria, realmente han demostrado que muchos estamos en esta línea del medio ambiente sencillamente por él. Y a las obras me remito. Sencillamente llevar a cabo el 18 Congreso, como se ha celebrado en octubre pasado, por vía telemática, pero por supuesto oficiado por El Salvador, pues simplemente un congreso organizado por la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas que él preside y que tiene una veteranía, ha forjado sobre todo una experiencia en esta materia que a todos, directo e indirectamente, nos ha involucrado. Y de hecho, la existencia de este Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales es sencillamente gracias a la obra, por un lado, de Galima y, por supuesto, de su máximo representante, que es Aquilino. Yo creo que con eso lo digo todo, sobre todo a los asistentes a esta conferencia y sobre todo en España decimos nobleza obliga a hacer referencia a las personas que te presentan, pero sobre todo lo quiero hacer desde un sentido humano porque me siento muy identificado con ambos. Y dicho eso, y antes de empezar mi conferencia, también el agradecimiento a quien ha hecho posible que organicemos este ciclo de conferencias. En primer lugar, por supuesto, lo he dicho anteriormente, la LIMA, la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, pero también la Red Universitaria de Derecho Ambiental, lo que se conoce como la RUDA, en su sede, por un lado en Nicaragua y por otro en Panamá, e incluso también su presidencia del Consejo Académico, como digo, de la RUDA. Un elenco de instituciones, de organizaciones que hoy por hoy tienen mucho que decir en el mundo en general y en Latinoamérica en particular sobre precisamente lo que les quiero hablar hoy, que son las políticas públicas ambientales, abordaje académico y problemática actual. El profesor Dino ya ha adelantado algo de la importancia que toda esta temática tiene en la actualidad. No se puede ser ajeno ni mucho menos. Y por eso mi intervención va a basarse en tres pilares fundamentalmente. Por un lado, el abordaje académico, es decir, dar una breve introducción a qué me refiero con el abordaje académico. Como digo, el profesor Dino lo ha dicho anteriormente, la formación es muy necesaria y más en esta materia, se necesitan especialistas. Pues bueno, sobre ello algo diré en mi intervención. En segundo lugar, ¿qué son las políticas públicas? ¿Cómo se puede resumir su contenido? Pues bien, trataré de forma sintetizada aquellos aspectos en los cuales se vertebran lo que son las políticas públicas ambientales. Y para terminar, pues quiero dedicarle sobre todo un pasaje a lo que es la problemática actual, a esa imbricación que para muchos expertos tiene la situación pandémica que estamos viviendo, por un lado, y también el cambio climático que nos asola y que cada vez está más presente en la sociedad. Pues bien, haré una serie de reflexiones al hilo de esa temática con el fin de que especialmente, y me consta que muchos de los asistentes a esta conferencia son jóvenes, pues tomen conciencia de la situación. Ya digo, dentro de esos tres parámetros se vertebrará lo que es mi intervención, de la cual doy paso ahora mismo. Todos somos conscientes en la actualidad de la trascendental relevancia que tiene respetar nuestro medio ambiente. Yo creo que a estas alturas prácticamente todo el mundo es consciente de ello. La amenaza del cambio climático, con sus devastadoras consecuencias, no es más que la constatación del desastre cometido contra nosotros mismos. Nuestro modelo civilizatorio ha sido un fracaso, o al menos yo lo entiendo así, en lo tocante a las cuestiones ambientales, y se impone un cambio de paradigma. El respeto al medio ambiente se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de prácticamente
todos los gobiernos del planeta. Una situación que viene dada ante el aumento de la incidencia del ser humano en el medio ambiente y los problemas que está generando indudablemente su actividad. Para tratar de paliar estos efectos, los gobiernos han comenzado a tomar medidas desde hace ya décadas y tratar de limitar la injerencia del ser humano en el medio ambiente. Todas estas acciones buscan sobre todo una cuestión: preservar el medio y cuidar el planeta dentro de un mismo paquete de políticas. Y esas políticas se pueden resumir en la política de protección ambiental. Pero la cuestión de la protección de la naturaleza no se resuelve, al menos desde mi punto de vista, en una mera cuestión técnica o científica, de expertos en definitiva, sino que nos involucra a todos los ciudadanos por igual. Porque no lo olvidemos, somos los ciudadanos los depositarios, que no propietarios, depositarios que no propietarios de estas riquezas naturales, que sometidas hoy a las leyes del mercado y la globalización, pues sucumben a los intereses particulares y de unos pocos en prejuicio, indudablemente, de todos. Y ante ello planteo una pregunta que está en el ambiente, pero que muchas veces no se sopesa debidamente. Si destruimos el planeta, ¿a dónde iremos? Si destruimos el planeta, ¿a dónde iremos? Nos encontramos en una tesitura en la que la escasez de materias primas, la contaminación y el despilfarro nos arrastran a una situación verdaderamente de vértigo. Incluso algunos la califican de no retorno. Ya no están en juego solamente la estabilidad económica o la generación de riqueza y empleo, sino la propia existencia del planeta y de todos los seres vivos que lo habitamos. Yo creo que esta es una afirmación lo suficientemente rotunda para que nos sirva de reflexión, especialmente esa pregunta que hacía: si destruimos el planeta, ¿a dónde iremos? Pues bien, dicho sea, a ello volveré más adelante, pero en relación al primer tema que, como le decía en mi introducción, hemos de abordar, medio ambiente y la necesidad de un abordaje académico. Cabe decir que en este contexto tan complicado y sobre todo rehuyendo del deseo de no introducirnos en un tono negativo, consideramos que más allá de la problemática situación actual, cada vez es más palpable y extendida una conciencia social sensible hacia las cuestiones ambientales. Ello ha propiciado, indudablemente, una presión hacia nuevas regulaciones tendente a la incorporación de medidas de protección y conservación apenas, sobre todo, que afecten a la naturaleza, a remediar los daños y, sobre todo, a gestionar más eficazmente los impactos de los procesos productivos. En ese sentido, cabe decir que el camino hacia el reconocimiento del medio ambiente como derecho humano es un proceso apenas iniciado. Insisto, el camino iniciado, sobre todo, para reconocer el medio ambiente como un derecho humano, que es sumamente, al menos así lo entiendo yo, importante, como un derecho humano. Insisto, se ha iniciado hace poco, ni siquiera 2 décadas, y está lleno de contradicciones, aunque avanza lentamente hacia la mejora de ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales que le den un sentido a esa afirmación que acabo de hacer. Pero junto a las cuestiones legales, sumamente importantes, el fomento de la legislación ambiental, está también la educación, que se revela como un eslabón imprescindible para el conocimiento y el fomento
de cambios, de actitudes y conductas, otorgando a los ciudadanos las competencias y conocimientos necesarios para que el desarrollo sostenible no sea una entelequia, sino una realidad. Pero la educación, como en otros ámbitos de la vida, no debe limitarse al suministro de información y conocimientos, a acaparar sencillamente datos. No, no, no. Esto evidentemente genera ciudadanos pasivos. Yo creo que la educación deviene poderosa cuando, sobre todo, abre conciencias, ilumina caminos y nos prepara con serenidad, pero con arrojo, para iniciar una nueva senda de vida. Yo interpreto así la educación. Insisto, abriendo conciencia e iluminando caminos. Muy importante. De esta forma, las sinergias de pensamiento y reflexiones generarán un pensamiento crítico muy necesario. ¿Por qué? Para poner en cuestión nuestros actuales modelos y estructuras vigentes, propiciando una nueva conciencia que además nos prepara para encarar nuevos retos que se presenten en esta materia. Además, y esto es una segunda parte de lo que entendemos como educación, además debe vincularse a una cuestión que entiendo yo es absolutamente nuclear, que es educación en valores. Y es que si no aprendemos a respetar los derechos de los demás, si no captamos que la sostenibilidad se fundamenta en una comunidad de intereses, una lucha conjunta contra la destrucción creada y la que se avecina, no habremos conseguido nada. Yo creo que la Universidad Paulo Freire, con su denominación, representa perfectamente ese espíritu que he dicho en valores y respetar los derechos de los demás. Insisto, esta es una segunda articulación de la educación que yo entiendo que es fundamental. Y, por supuesto, el ámbito universitario. Las enseñanzas vinculadas con la sostenibilidad deben orientarse a la clarificación conceptual, la revisión de su marco teórico, la evaluación de los mecanismos puestos en marcha y la forma más adecuada de actuar, tanto en el ámbito educativo como en el social. Y en ese sentido, perdonen ustedes que haga una digresión, en ese sentido, es de dominio público, y lo he dicho anteriormente cuando hacía referencia a uno de los presentadores, que cada vez más extendida la enseñanza ambiental en las universidades latinoamericanas. Siendo un ejemplo, como le decía, he hecho referencia anteriormente, la UNAM en México, a través del Seminario de Derecho Ambiental dirigido por el maestro Aquilino Vázquez, a la sazón, como he indicado, presidente de la Lima. Ha sido un referente. También, por supuesto, la Universidad Paulo Freire, que igualmente ha estado a la vanguardia de este tipo de enseñanza prácticamente desde su creación. Y, asimismo, ese timón lo quiere recoger también el Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales, que me honro presidir, siendo conscientes del papel que desempeña la cuestión ambiental en la transformación de la realidad de los países y de la necesidad de lograr su difusión por medio de la educación. Es decir, de acuerdo con esos parámetros, el Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales se va a involucrar este curso con mayor profusión que nunca en este proceso. ¿Y por qué digo eso? Como digo, hay una nutrida asistencia en esta conferencia y yo creo que deben conocer el compromiso que hemos afrontado en esta materia. Hacemos esta afirmación, pues se va a convocar en modalidad virtual y dirigido a graduados de ciencias humanísticas, sociales, profesionales de derecho, de la ingeniería, así como coordinadores de áreas ambientales en empresas nacionales, multinacionales, en fin, un elenco de personas que estén interesados en esta materia, como digo, pues se va a convocar pues, en modalidad virtual las tres vertientes académicas en que cabe circunscribir
esa necesidad de dar una respuesta educativa a la enseñanza superior al contemplar los 3 parámetros en esa convocatoria que la educación superior debe tener en cuenta a la hora de sacar la matriculación de este tipo de contenidos. Digo, los 3 parámetros en que cabe dividir este proceso educativo. Se va a convocar, por un lado, un diplomado, una maestría y finalmente un doctorado. Los 3 en políticas públicas ambientales, legislación y gestión ambiental. Por tanto, 3 titulaciones académicas para atender la demanda existente en todas sus coordenadas. ¿Y por qué 3? Una, porque entendemos que los conceptos básicos en estas materias corresponden a los contenidos genéricos de un diplomado. Segundo lugar, la respuesta a los deseos de los titulados en conseguir una especialización, una maestría, una tesis en maestría que le especialice sobre determinada materia. Y el tercer eslabón de ello es realizar investigaciones avanzadas sobre medio ambiente y adquirir el grado de doctor con la elaboración y defensa de la tesis doctoral. Esos 3 parámetros, como digo, se van a convocar de forma inminente. Todos los interesados deben estar atentos. Además, va a ser virtual y, lo más importante, impartido por profesionales contrastados en cada una de las materias. Insisto, 3 eslabones muy importantes: diplomado, maestría y doctorado, que se van a publicar a través de la Universidad Paulo Freire, evidentemente, y auspiciado por el centro que me honro dirigir. Un abanico de contenidos docentes que entendemos indispensables para la consecución de profesionales con un currículum idóneo para cumplir ese cometido tan necesario de asesoramiento e intervención que demanda en la actualidad tanto el sector público como el sector privado en materia ambiental. Estamos convencidos que la educación superior es absolutamente necesaria para formar profesionales contrastados e informados que deban ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones, tanto de nuestras instituciones públicas como privadas, y decisiones que afectan a los valores ambientales. Y esos profesionales deben establecer los límites de las intervenciones, a realizar sus puntos de partida, espacios de desarrollo y máximos alcanzables para obtener los objetivos previstos. Y para eso es, al menos así lo entendemos desde el Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales, es imprescindible, desde luego, tener formación. Y dicho eso, que creo que no es poco, continuando con el segundo contenido de mi conferencia, las políticas públicas ambientales. Evidentemente, uno de los contenidos en que tienen que hacer valer sus conocimientos estos titulados que acabo de decir, o futuros titulados, ante las instituciones, es el relativo a las políticas públicas ambientales, es decir, sobre aquellas medidas que los gobiernos aprueban para tratar de conservar y respetar el medio ambiente. En ese sentido, es necesario señalar que, pese a que existen registros de leyes en favor del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza desde el siglo XIX, no fue hasta la década de los 70 cuando se comenzó a gestar una legislación independiente. Todo ello en consonancia con el aumento de la preocupación social ante los cambios de la actividad humana, que estaba provocando, evidentemente, alteraciones en todo el planeta. Los países comenzaron entre sí a establecer unas pautas de actuación conocidas como políticas públicas ambientales y también, por supuesto, de forma inherente a las mismas, de protección ambiental. No obstante, a pesar de que existe una búsqueda del consenso global a la hora de establecer las pautas de la política medioambiental, ahí están, por ejemplo, las conferencias de Naciones Unidas sobre el medio ambiente,
que comenzaron, como todos los oyentes, los asistentes conocerán, en Estocolmo en 1972 y ha tenido su última celebración en Río de Janeiro en 2012, a pesar de eso, yo creo que no existen unas pautas generales que sigan todos los países, desgraciadamente. Sin embargo, todas las políticas comparten unos puntos comunes que paso a exponer a continuación. En primer lugar, el que hace mención al reforzamiento de las instituciones y la gobernabilidad. Ese es un primer punto de las políticas públicas ambientales que yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque no pocos problemas ambientales se deben a la debilidad de las instituciones y de los gobiernos. ¿En qué? Pues sobre todo a la hora de legislar y obligar a cumplir las leyes. Y esto último lo quiero subrayar, cumplir las leyes. Y en este sentido es bastante genérico, que en materia de gestión se presenten los problemas que relacionamos a continuación. Por un lado, mantenimiento de derecho de propiedad y de uso y gestión de los recursos naturales inadecuados, desinformación ciudadana, dejación en el seguimiento relativo al cumplimiento de la normativa ambiental, y me podía extender en muchos más, pero yo creo que sintetizan de alguna forma ese incumplimiento de la legislación. Contingencias motivadas en no pocos casos por iniciativas públicas contrarias a los intereses de los ciudadanos. Es preciso contar en ese sentido con instituciones más eficaces, que legislen y hagan cumplir lo legislado, contando con la población para ese fin. Y no solamente la población, sino también, como decía anteriormente, titulados formados que sirvan en consultoría o que simplemente sean consultados y que sepan dar su opinión en este sentido. Yo creo que es muy importante ese aspecto. A su vez, es necesario que el medio ambiente sea un bien jurídico constitucionalizado. Creo que ya prácticamente la mayoría de las constituciones, de las cartas magnas de los países del planeta ya contemplan en su articulado, pues, que el medio ambiente sea respetado. Casi todos, de alguna forma, lo hacen constar, pero sin embargo hay que insistir en lo que decía anteriormente, que si bien consta en las constituciones, desde luego, no menos importante es que se legisle y se cumpla lo estipulado. Por lo tanto, ese primer punto, como decía, principios a contemplar en las políticas públicas, el reforzamiento de las instituciones y la gobernabilidad. Un segundo punto, un segundo contenido que yo estimo sumamente importante en las políticas públicas ambientales es el relativo a tener en cuenta la sostenibilidad ambiental en las iniciativas políticas. ¿Por qué lo digo? Pues porque se da la paradoja que la praxis política afecta, por lo general, a cuestiones ambientales, por lo general, aunque pocas veces se tienen en cuenta la adopción de decisiones. Políticas gubernamentales en materia industrial, obras públicas, agrícolas, etcétera, guardan relación con el ambiente, pero la realidad es que no siempre se tienen en cuenta los objetivos ambientales a la hora de legislar y sobre todo a la hora de la operatividad de esas políticas públicas. Las políticas en los diferentes campos se deben cumplimentar. No tiene sentido, como por ejemplo hemos podido analizar y estudiar en determinados países, pues que se lleven a cabo iniciativas en materia industrial y no se escuche, por ejemplo, qué dice el Ministerio de Obras Públicas al respecto, es decir, como si fueran entes autónomos en un mismo gobierno. Eso no tiene sentido. A su vez, un tercer punto dentro de las políticas públicas ambientales es el relativo a la mejora de la competitividad y suspensión de ayudas perjudiciales al medio ambiente. Este es otro punto que yo estimo de suma importancia. La fiscalidad ambiental debe incluir una serie de capítulos impositivos con el objetivo de estimular e incentivar comportamientos más respetuosos con el entorno
natural. De forma que la recaudación por estas iniciativas puede compensar el impacto en los recursos naturales, originados por conductas humanas perjudiciales a la naturaleza. Cito, en relación a ello, pues simplemente con ejemplo, pues la directiva del marco del agua que la Unión Europea, donde está España, país en el que vivo, indica que la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los efectos adversos sobre el medio acuático, deben tener en cuenta el principio básico de que quien contamina paga. Esta cuestión tan manida y que se dice tanto, no por reiteración, debe ser escuchada. Por favor, quien contamina paga. Eso es un principio básico y que parece que ya se va extendiendo. Por tanto, en los impactos de las actividades económicas sobre el ecosistema, es preciso diferenciar entre aquellas sostenibles y las que no lo son. Crear una contabilidad ambiental que establezca costes de los procesos económicos y gravar los atentados ambientales. Labor que implica a las mismas instituciones estatales que deben introducir en las contrataciones públicas criterios claros de preservación del medio ambiente en la concesión de contratos o en la misma adquisición de bienes y servicios. En suma, se impone impulsar políticas consensuadas entre la administración pública y el mundo empresarial con el fin de garantizar la conservación de nuestro entorno natural sin menoscabar, ni mucho menos, el necesario desarrollo económico y social de la ciudadanía. Un cuarto contenido de las políticas públicas ambientales que les quiero expresar es el relativo a potenciar la cooperación internacional. En el día de hoy constituye una dura realidad que las catástrofes ambientales no entienden de fronteras, ni de jurisdicciones, ni legislaciones. Por ejemplo, accidentes en centrales nucleares, como la de Fukushima en Japón en 2011, o el mismo accidente de Chernobyl en Rusia en 1986, constituyen, desde mi modesto punto de vista, un claro ejemplo de cómo los daños ambientales, una vez sucedido, pues no conocen fronteras. Esa interrelación debe obligar a los estados a cooperar entre ellos para mitigar las consecuencias de los atentados ambientales. Bien entendido, y este es un matiz que quiero enfatizar, bien entendido que entre países industrializados los contenidos a tratar deberían ser los formalizados a través de convenios o el cumplimiento del acordado en cumbres o en conferencias internacionales. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, las cuestiones ambientales entre países deben potenciar los necesarios programas de cooperación. Igualmente, se debe apoyar la gobernanza democrática y el respeto a los derechos humanos en esos países en vías de desarrollo, pues esa iniciativa también contribuye a fines ambientales. Al igual que las relaciones comerciales entre países deben contemplar las preocupaciones ambientales, bien entendido que las empresas internacionales deben impulsar necesariamente aspectos como la transferencia de tecnológicas limpias, la realización de estudios de impacto. Una quinta cuestión relacionada con las políticas públicas ambientales es la mejora de la tecnología y los conocimientos ambientales. Y es que constituye una incuestionable realidad los problemas que presentan los países en vías de desarrollo en cuanto a la tenencia y adecuada utilización de las tecnologías ambientales. Por ello, la necesidad de impulsar la cooperación por parte de los estados más ricos,
para que en la medida de lo posible puedan ir superando esas carencias tecnológicas. Y lo mismo podemos decir sobre la información relacionada con el medio ambiente. La falta de datos empíricos, fiables y sistemáticos sobre el estado del medio ambiente obstaculiza enormemente la necesaria elaboración de previsiones y aumentar la eficacia de las políticas y programas. Es decir, sin datos fiables no se pueden hacer previsiones y sin previsiones no se pueden hacer programas a corto y a largo plazo sobre cómo actuar sobre el medio ambiente. Este es un tema muy, muy importante desde mi punto de vista. Y un sexto contenido de las políticas públicas ambientales es la apuesta por la conservación. La conservación constituye uno de los pilares básicos de las políticas públicas ambientales que deben potenciar de forma racional la creación de zonas protegidas con el fin de preservar la diversidad de especies y de ecosistemas. El equilibrio población-medio rural no debe alterarse porque entendemos que es la mejor garantía de la supervivencia de esas zonas naturales protegidas, debiendo intervenir el Estado cuando se altera ese binomio, pues intereses espurios, y todos lo sabemos, desequilibran el ecosistema. En definitiva, esas son las 6 coordenadas que desde mi punto de vista deben servir de basamento de lo que son las políticas públicas ambientales. Por un lado, y resumiendo, las instituciones que lo contemplen en su legislación, en la Carta Magna de todos los países, que quede muy claro qué es la protección al medio ambiente, que se ejerzan políticas públicas ambientales debidamente constatadas y ajustadas a derecho. Del mismo modo, es muy importante que las actividades económicas con indudable impacto ambiental, como la agrícola, la construcción, el fomento, etcétera, que dan trabajo y riqueza, sin duda, pues que sigan acaparando, sobre todo en los gobiernos, la atención de que verdaderamente hay que aprobar esas iniciativas, pero del mismo modo debe de preservarse el medio ambiente. Y en ese sentido, no solamente las instituciones, los gobiernos o las empresas, sino que deben implicarse también los ciudadanos en la puesta en marcha, en la exigencia de que realmente se hagan políticas públicas en pro de la sostenibilidad, que se involucren tanto en la toma de decisiones como en el compromiso de cumplir con las medidas aprobadas. Y, por supuesto, se impone la educación ambiental para la preservación de un medio ambiente. Y en eso reitero lo importante que es que se involucre la educación superior en ese aspecto, como creo que ha quedado meridianamente claro en relación al centro que me honro presidir y también a la Universidad Paulo Freire. Y el tercer y último punto que quiero plantear en mi conferencia hace referencia a la problemática actual de las políticas públicas. No podía terminar sin hacer una referencia a este tema que hoy nos aflige. Es decir, no podemos ser ajenos, especialmente el profesorado, especialmente las personas con conocimiento sobre esta materia, sin hacer una reflexión sobre la situación que vivimos y su implicación en la cuestión que estoy tratando de explicarles, las políticas públicas. ¿Y por qué lo digo? Miren ustedes, hace ya un año que supimos de una amenaza que empezaba a enfermar a personas y hasta ocasionarles su muerte. Nos vimos invadidos por noticias que originaban inquietud y desasosiego creciente, hasta que fuimos informados de un virus sumamente peligroso, el coronavirus. Su conocimiento a la opinión pública vino acompañado por el aislamiento, las mascarillas, la distancia física, confinamientos obligatorios, el cierre de fábricas, de locales,
e incluso también la falta de trabajo, la pobreza de muchas personas. Medidas preventivas para tratar de evitar la plaga de infecciones, que afortunadamente ahora mismo vive en una esperanza, y la esperanza depositada en las vacunas que nos permitan hacer frente a esta desoladora pandemia. Pero claro, del mismo modo, se debe ser consciente que la vida no será como antes, tras esta triste experiencia, que la normalidad, entre comillas, se nos ha visto alterada. Sin duda, esto tiene impacto y lo estamos viviendo todos en la actualidad. Pero las graves consecuencias de este virus no nos deben impedir ver que estamos frente a otra amenaza de incalculable alcance y que merecería una mayor difusión mediática, que no la tiene. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues indudablemente a un problema que, a diferencia de la pandemia, en cierto modo, lo hemos generado nosotros, la crisis ambiental, es decir, el grave deterioro que sufren los recursos naturales de los que depende nuestra vida, la salud y el bienestar. Una crisis ligada íntimamente a la crisis humana, como hacía constatar el Papa Francisco, el paisano precisamente del profesor Dino Velorio, en su conocida encíclica Laudatio Si, en mayo de 2015. Y los términos en que cabe encuadrar esa crisis ambiental humana, en nuestra opinión, deben ser conteniendo los siguientes aspectos. Creemos que no se es consciente actualmente de la gravedad de la crisis ambiental a la que nos enfrentamos, como se deduce de la escasa incidencia de las medidas para resolverla. Y es que los problemas ambientales, pese a los encuentros internacionales, nacionales, locales, realizados en las últimas décadas, se han acrecentado, salvo algún caso excepcional, como por ejemplo la recuperación de la capa de ozono en la estratosfera. Y las alertas están ahí y son sobradamente conocidas. Y aunque existen diversos indicadores que informan sobre la situación ambiental, nos atendremos a los recogidos en el conocido como huella ecológica ambiental. ¿Qué nos demuestran sus datos? Que estamos consumiendo más recursos naturales de los que la naturaleza puede generar y generando más residuos de los que ésta puede asimilar, lo cual nos pone ante un escenario realmente preocupante, que se irá agravando en la medida en que no consigamos corregirlo. Datos y cifras avalados por la ONU. Simplemente se los enumero, pues no les quiero cansar ni mucho menos con cifras, puesto que ya se está alargando la conferencia. Las emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado en un 50% entre 1990 y 2015. Los desiertos avanzan a razón de 50.000 kilómetros cuadrados por año. Si esta tendencia no cambia, evidentemente vamos a perder mucho suelo fértil. El 33% del suelo se encuentra de moderada a altamente degradado debido a la erosión, la salinización, la acidificación, y esto puede conllevar hambre y pobreza a millones de personas. Los ríos de América Latina, Asia y África están sufriendo una creciente contaminación. La escasez de agua viene afectando al 40% de la población mundial. El deterioro de la superficie boscosa es palpable, también de los ecosistemas que albergan una gran diversidad, como los humedales y los bosques. En fin, como decía, no les quiero cansar, puesto que esto lo pueden ver en cualquier manual, en este caso es de los datos suministrados por la ONU en la conocida como huella ecológica. Datos y cifras irrevocables que, sin embargo, no impiden que existan negacionistas que cuestionan tanto las cifras como que sea el ser humano el brazo ejecutor. Y efectivamente, siempre existieron contingencias climáticas, pero no con la frecuencia y la reiteración de ahora.
ahí reside el problema y la gravedad de esta temática. Cito un ejemplo de esos negacionistas y leo textualmente, puesto que es una información reciente que he tenido oportunidad de consultar. Se tiende a asociar el cambio climático con las olas de calor, olvidando que también provoca una sucesión de fenómenos meteorológicos extremos de características distintas. Hace ahora 2 años, ante una de esas grandes nevadas que asolan de vez en cuando Estados Unidos, el recientemente cesado, o mejor dicho, que ya no ejerce la presidencia de Estados Unidos, porque perdió las elecciones, Donald Trump, que a la sazón es uno de los principales negacionistas, que incluso ha llegado a decir que el cambio climático es un cuento chino, es textual, lo ha declarado. Pues bien, se preguntaba este señor, decía, ¿dónde está el cambio climático cuando se le necesita? Haciendo referencia a esas nevadas, ¿no? En fin, no es de extrañar que alguien de su naturaleza no alcanzase a verlo. Ese año marcó récord de huracanes en el Atlántico. Me estoy refiriendo a 2018. De intensidad superior a la habitual. Se dio el mayor número de tormentas simultáneas. Se marcó la más alta temperatura absoluta. E incluso se vieron un par de medicanes son huracanes, se llama así, a los que se producen en el Mediterráneo. En fin, que entendemos que son fenómenos climáticos absolutamente inusuales. Pero ya ven, ajenos a esas consideraciones, lo cierto es que hay personas que niegan que el desequilibrio ambiental actual nos puede conducir al colapso que puede llevar tiempo en producirse, pero que inexorablemente se producirá si no logramos cambiar la situación. Y en ese sentido, y ya voy terminando, nos atenemos a las declaraciones efectuadas por la directora de Salud Pública de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, doña María Neira, en octubre de 2020, que ha asegurado que la llegada de una pandemia era una cuestión de tiempo, porque los elementos del cóctel estaban servidos al haber tenido una pésima relación con el medio ambiente, con los ecosistemas, con las deforestaciones agresivas, que tienen muchísimo que ver para que se hayan cambiado las condiciones de vida. A su vez, esta autoridad relacionaba la llegada de la pandemia a las consecuencias del cambio climático y afirma que las epidemias de las últimas décadas, el SIDA o el ébola o el Zika, procedieron de un salto de la salud animal a la salud humana, indicando que el huésped siempre es el mismo y siempre en condiciones ambientales de estrés, con deforestación y prácticas agrícolas muy intensivas, grandes errores en no preservar la biodiversidad, así como la comercialización de especies de animales salvajes sin protección en su traslado. Factores que han contribuido a un aumento de enfermedades infecciosas. La fuente de salud es, no lo olvidemos, nuestra naturaleza, y lo que comemos y bebemos es lo que hemos contaminado. Un ejemplo, ahora mismo hay millones de toneladas de plásticos en los océanos y hay gente que quizá no le interesa lo ambiental, pero es que ese plástico nos lo estamos comiendo. A la semana, esto está demostrado, nos comemos, y valga la metáfora, el equivalente a una tarjeta de crédito. En fin, son palabras para la reflexión, con una cita que desde luego es de referencia, la directora de la OMS en materia de salud. Como decía, ya voy terminando, y para ello les diré que parece evidente que actualmente nos enfrentamos a dos amenazas distintas, aunque concordantes. Una, en primer lugar, la presencia de un virus que tiene contra las cuerdas a la humanidad, que está originando mucho dolor, muchas muertes y ha alterado sustancialmente la normalidad, entre comillas, cotidiana anterior.
por otra bien distinta, marcada por el aislamiento, el distanciamiento, el confinamiento, de consecuencias impredecibles, y esto es lo grave, no solo en lo social, sino también en lo económico. Asimismo, existe otra amenaza, la ambiental, que hemos provocado los seres humanos y ha alterado el necesario equilibrio en la naturaleza. Proceso que igualmente afecta a nuestras vidas, más lentamente, sin duda, pero de forma inexorable, aunque no lo percibamos. Dos variables, por tanto, con un elemento diferenciador. El virus no distingue entre ricos y pobres y afecta a todos por igual. Cuestión distinta será la aplicación de la vacuna, pero de momento afecta a todos por igual. El medio ambiente, sin embargo, afecta con mayor grado a la población más necesitada. No hacen falta análisis profundos para advertir que la contaminación del aire o de las aguas afecta con más contundencia a los más pobres, ya que pueden estar más expuestos a ella. Y este es solo uno de tantos ejemplos que podemos dar. Los avances tecnológicos han permitido crear en tiempo récord vacunas para combatir la COVID. Pero para la amenaza ambiental no existen soluciones rápidas. Y las mismas no solo deben venir del campo científico o tecnológico, sino que también deben venir de la misma sociedad. Y las soluciones a esta última son complejas, pues exigen un cambio de mentalidad, de hábitos inveterados que no todo el mundo está dispuesto a afrontar pese al convencimiento de que así no podemos seguir. Y es que, si no actuamos de forma contundente ante la amenaza ambiental, escenarios futuros como el deterioro del bienestar y una mayor conflictividad social están garantizados. De la capacidad de responder a este reto, que no admite demora desde mi punto de vista, dependerá no solo nuestro futuro, sino también el de las siguientes generaciones. Y ya sí que termino. Este ciclo de conferencias, impulsado por el Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales y apoyado por la Universidad Paulo Freire, tratarán de impulsar ese cambio de rumbo dentro de nuestras modestas posibilidades. Un cambio de rumbo necesario y absolutamente pertinente. Ese es nuestro deseo y no escatimaremos esfuerzos por conseguirlos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Le cedo la palabra al rector de la Universidad Paulo Freire. Muchísimas gracias, doctor Julián Chávez, por su excelente conferencia. Tuve un pequeño problema técnico de desconexión antes de que iniciara su conferencia el doctor Chávez y no pude cumplir la responsabilidad de presentarlo como es debido, pero quiero nada más traer a colación que el doctor Chávez, nuestro presidente, es autor de 25 libros de distintos temas, autor de 33 artículos científicos, ha participado como ponente en más de 100 congresos internacionales, es profesor invitado en universidades de Chile, Argentina, México, director de tesis de las universidades de Santiago de Chile, La Plata, Córdoba, tiene el doctorado honoris causa de nuestra universidad, es decir, efectivamente un científico de los temas ambientales que nos ha cedido el privilegio y el honor de presidir el Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales. Quisiera concluir esta primera actividad señalando efectivamente que para los próximos meses, estamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo y junio, se han programado también 5 conferencias en el siguiente orden: sostenibilidad ambiental y cambio climático para febrero, responsabilidad empresarial y medio ambiente para marzo, medio ambiente y objetivos de desarrollo sostenible para abril, alternativas energéticas e impacto ambiental para mayo
y tendencias contemporáneas del derecho ambiental para junio. El directorio del centro ha acordado y nos ha informado a la rectoría que va a emitir certificados de participación sin ningún costo a aquellos estudiosos, abogados, científicos que tengamos registrado en la participación en este ciclo de conferencias, comenzando obviamente con el día de hoy. La próxima conferencia, que es sobre sostenibilidad ambiental y cambio climático, será el 26 de febrero a las 10 de la mañana. Una semana antes anunciaremos el enlace de la reunión. Igualmente, el centro nos ha informado la intención que hay de organizar un congreso internacional en el mes de noviembre, después del Congreso de Lima A, sobre derecho ambiental y educación. Temas interesantes, temas de actualidad que serán abordados en este Congreso Internacional. Por último, deseamos expresar nuestro agradecimiento en nombre de la Universidad Paulo Freire a los colegas del Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales que preside el doctor Julián Chávez por este enorme aporte a la formación y a la divulgación de los temas ambientales en Iberoamérica. Nuestro agradecimiento al doctor Dino Bellorio de la Universidad de Belgrano en Argentina, al doctor Aquilino Vázquez del Seminario de la Universidad Nacional Autónoma de México, su presidente y presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, a investigadores independientes que aun cuando trabajan para otras universidades, ¿verdad?, están dando su aporte individual y totalmente desinteresado a esta iniciativa, como la doctora Susi Durier, ya mencionada por el doctor Vázquez, ¿verdad? Y a ustedes, participantes en esta primera conferencia, por su atención y por haber participado con nosotros en esta inauguración del ciclo de conferencias internacionales. Muchas gracias nuevamente, doctor Chávez, y deseamos al Centro Iberoamericano de Estudios Ambientales muchos éxitos en sus actividades. Ya le escuchamos la programación académica que tienen para sus diplomados, maestrías, doctorados y para otras muchísimas actividades, ¿verdad?, que ustedes han programado para este año. Muchas gracias a todos y buenos días a nombre de la Universidad Paulo Freire. Simplemente corresponder, si me permite, rector, claro, agradecer sus palabras y, desde luego, entendemos que este ciclo de conferencias ambientales es muy necesario para crear esa mentalidad. Hay muchos alumnos jóvenes que se han inscrito a esta actividad. Como muy bien has dicho, confiamos que en próximos meses también sigan pendientes e incluso no olviden su formación si están interesados en ello. En ese elenco de cuestiones, pues estamos involucrados y desde luego vamos a tratar de cambiar esa hoja de ruta, ese rumbo que expresaba al final de mi intervención. Muchas gracias, rector, muchas gracias a los asistentes. Nos vemos dentro de un mes nuevamente. Gracias.